Ya están viendo el documento. Está cargando, bro. Ya. Bueno, creo que ayer quedamos en un ejercicio de asentamiento por consolidación primaria, ¿no? Sí, señor. Sin embargo, también habíamos dejado de tarea cuando consideramos que una cimentación es flexible o rígida. ¿Qué pudieron averiguar de eso? Profe, teniendo en cuenta las dimensiones de la zapata, si A es menor a 2 veces H, la consideramos rígida. Si es mayor, la consideramos flexible. Entonces, esta sería la distancia del ala A, ¿cierto? Sí, señor. Y la altura H, que sería el peralte de la zapata. Entonces, para decir que es flexible, me dices, A mayor a 2 veces H. y entonces rígida sería A menor 2 veces H. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocarle flexible, que es igual, mayor o igual a 2 veces H. Y rígida si es menor. ¿Listo? Listo. Bueno, dijimos que el ejercicio nos pide que estimemos el asentamiento por consolidación primaria y el tiempo para que se presente ese 60% y me dan los valores eh, de las propiedades de la arcilla. Entonces, dijimos que cuál sería, me quedo de tarea, el OCR para esta arcilla y el OCR para la arena, teniendo en cuenta que el OCR es la relación entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, según la información que tenemos acá, ¿cuánto sería el valor del CR para cada uno de esos materiales? Los CR. Profe, lo que yo no pillé, porque, o sea, nosotros el esfuerzo de preconsolidación lo definíamos con la gráfica, entonces no supe bien cómo definirlo acá. Definirlo como. O sea, el esfuerzo de preconsolidación no era el que salía cuando nosotros hacíamos la gráfica, la Y ese sale tangente. del ensayo de la gráfica de consolidación, de ahí lo calculamos. Ajá, Pero acá estamos hablando del OCR. pero ajá, el OCR no es ese esfuerzo de preconsolidación sobre los esfuerzos que está presentando actualmente, que se están presentando actualmente. Exacto, Entonces, exacto. los que están actualmente se definen, pero entonces los de preconsolidación era el que no sabía cómo definir bien. ¿Cómo encontrar? Ok. ¿Quién más estuvo mirando a ver cómo determinar esos OCR? Vamos a llamar a ver a Alexander Garzón.
Garzón. ¿Está hablando, profe? Sí. Dígame. ¿Cuál sería el valor del OCR para la arena y para la arcilla? ¿Qué averiguaste? ¿Cómo o qué hiciste para determinarlo? ¿Si lo No, trabajaste o no lo trabajaste? no le he trabajado, profe. Vamos a ver si qué dice Diana Rincón. Hola, profe. ¿Pudiste determinar los valores de OCR? Pues profe, pues lo que le mostraba ayer en clase, no sé, pues, no sé, era igual a 1 cuando no había consolidación y no sé, era mayor a 1 cuando era PC hasta 1.4. Por eso, entonces, ¿cuál sería el OCR aquí y cuál sería el OCR acá? Mm, No sé. Mm, A ver, ¿qué dice Gabriel Andrea Ballesta? Iván Andrés Navarro. Nada, profe, no pude trabajar en el cálculo de los OCR. Bueno. Entonces, miren lo que tenemos acá. Normalmente consolidado. Es decir, que el OCR es igual a 1. El OCR es la relación entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo. ¿Sí? Si esos dos esfuerzos son similares, es decir, que a lo largo del tiempo son muy parecidos, esto pues, va a ser 1, ¿sí? Que es normal, es decir, normalmente consolidado, que no ha cambiado con el tiempo. Entonces, si yo sé que mi arcilla es normalmente consolidada, esta relación pues es 1, ¿sí? OCR igual a 1 para un material normalmente consolidado, ¿sí? Si yo tengo un material sobre consolidado, pues debo saber cuánto es ese valor de que me da el esfuerzo de preconsolidación. Pero si es normalmente consolidado, el OCR es 1. Y entonces utilizo esta ecuación para encontrar los asentamientos por consolidación primaria. Entonces, miren lo que me dice aquí. Arcilla normalmente consolidada. ¿Qué me dice acá? Arcilla normalmente consolidada. ¿No? Entonces, si la arcilla es normalmente consolidada, el OCR es igual a 1. Que sería trabajar con este caso, es decir, con esta ecuación para determinar el asentamiento por consolidación primaria.
Eso es lo primero que debemos identificar. Pero y ahora, para la arena, ¿cuál sería entonces? Raúl Palencia, Profe, digan, ¿cuál sería entonces el OCR para la arena? para la arena yo estuve investigando y generalmente para las finas ásperas es 1 y para arena gruesa va de 2 a 4. Entonces, Entonces, para la arena, no presenta consolidación. ¿Sí? La arena tiene es deformación elástica. Consolidación, no. ¿Sí? El ensayo de consolidación se lo hacemos a la arcilla, la arena no. Es decir, si nosotros vamos a calcular el asentamiento total que va a sufrir esta cimentación, debemos determinar el asentamiento elástico de la arena y de la arcilla si va a tener asentamiento elástico y va a tener asentamiento por consolidación primaria y asentamiento por consolidación secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, la arena no aplicamos asentamiento por consolidación. ¿Listo? Bueno, entonces, de la ecuación para calcular asentamiento por consolidación primaria, ya lo tenemos. Relación de vacíos inicial, ya lo tenemos. Necesitamos determinar cuál sería la altura o espesor del estrato de interés, calcular el esfuerzo efectivo hasta una distancia igual a la mitad, desde la superficie hasta la mitad del estrato que vamos a evaluar, y cuál sería el incremento de esfuerzo promedio. ¿Sí? Entonces, primero vamos a determinar la altura o espesor del estrato de interés, HC. ¿Sí? Porque ya C sub 6 y S sub 0 lo tenemos. Entonces, ¿cuál sería el valor del estrato? Es decir, desde aquí, acá, HC, hasta acá tenemos 1, hasta acá, vamos a colocarlo como cotas, 0, 1, 2.5, 3 y 5.5. Entonces, ¿cuál sería nuestro espesor de arcilla que vamos a evaluar? 2.5. 2.5 metros. ¿Listo? Este espesor uno lo evalúa de acuerdo a este ancho, ¿sí?
2, o en este caso, hasta 4 o 5 veces ese mismo ancho, ¿sí? Para saber cuánto podría profundizar o afectar esa consolidación en la arcilla. Esfuerzo efectivo sería ahora P sub 0. Esfuerzo efectivo hasta la mitad del estrato a evaluar. Entonces, la mitad del estrato, ¿cuál sería? ¿Qué cota? Como al 4.75. 4.25, profe. A 4.25. 4.25. Entonces, a esta profundidad es la que vamos a hallar el esfuerzo efectivo. ¿Sí? Aquí el esfuerzo efectivo sería igual. Desde A aquí 16.5 por 2.5. hasta aquí. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Desde aquí hasta aquí sería 18.5 por 2.5. Y más. Desde aquí hasta aquí. 17.5 menos peso específico del agua por 0.5. Más. Desde aquí hasta aquí sería 16 menos 10 por 1.25. Ese sería mi esfuerzo efectivo hasta la mitad del estrato que estoy evaluando. 57.5. ¿Listo? Ahora nos falta encontrar los incrementos en la parte, los incrementos de esfuerzo en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior, para después encontrar el esfuerzo promedio. Cada uno de esos incrementos sería la sobrecarga por una incidencia que va de acuerdo a esta tabla o la gráfica. Entonces, M1 sería L sobre B. ¿Qué dimensiones tenemos acá? Es de 1 por 2. L, ¿cuál sería y cuál sería B? Pregunta de examen. L2 y B1. Entonces, B igual a 1 metro, L igual 2 metros. Entonces, la relación L sobre B sería igual a 2. ¿Sí? Profe, usted ahorita la densidad del agua la aproximó a 10 Sí. porque es 9.81 o la densidad del agua es 10. No, es 981 por las unidades, pero uno la trabaja como 10 cuando es kilonewton. Listo. O sea, la aproxima. Mira, entonces, ahora vamos a calcular N1, que sería Z sobre la mitad del ancho. ¿Sí? ¿Y qué es Z? La profundidad desde la cimentación
hasta el punto de interés. ¿Listo? Entonces, tenemos la cimentación aquí y vamos a evaluar 3 puntos. Uno en la parte superior, uno en la parte media y uno en la parte inferior. ¿Sí? La parte media, pues es la mitad del estrato. La parte inferior, pues es la última cota o la última profundidad que estamos evaluando. Y la superior, pues es donde inicia el estrato. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos Z tengo? Para el Z superior, ¿cuál sería? Z medio, ¿cuál sería esa profundidad? Y Z inferior. 2, profe. Z superior 2. Para el medio, 3.25 y 4.5. M1 igual 2. Entonces, para cada hay que tener un M1. Voy a escribir aquí el Z para el N1. Y eso me va a dar una incidencia. ¿Sí? Pues para todos estos no varía el M1. El Z sí, es el que dijimos 2, creo que fue 3.25 y 4.5. ¿Sí fue así? Sí, señor. Tiene para estar trabajo. ¿Cómo? Sí, sí, fue así. Bueno. Entonces, N1 va a ser Z sobre la mitad del ancho. ¿El ancho cuánto es? 1. Entonces, 2 4, entre profe. 0.5, el N1 sería 4. ¿Sí? 3.25 Profe, entre... 3.5. este es para el estrato oh, de arcilla. Este es sí, para el estrato de arcilla, profe. Entonces, ¿por qué la cota es 2 si la cota no comenzaba en 3 al suelo de la arcilla? ¿la cota qué? Que si el suelo de la arcilla no comenzaba en la cota 3. Va a partir de la Cota. cimentación. Ah, ok. Bueno, mira Y lo que dice Z. Z es la profundidad desde la cimentación hasta el punto de interés. ¿Cuál es el punto de interés? Arriba, en el medio y abajo. Pero es desde la cimentación, no la cota del estrato. ¿De acuerdo? 6.5 y 9, profe. Entonces, 6.5 y 9. Entonces, la incidencia para 2 y 4 sería el primero, ¿cierto? M vale 2, N1 sería 4. La incidencia sería 0.19. Después, ¿cuál era? 6. 6.5. 6.5 sería la mitad entre estos dos. ¿Cuánto sería?
0,0835. 0,083. 0,883. Y cuando es 9, sería 0,045. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, a medida que profundiza, esa incidencia va a ser mucho menor, hasta llegar a 0. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo delta va a ser igual a la sobrecarga por esa incidencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, la sobrecarga es de 150, pero a medida que profundiza, ya no va a ser igual. Entonces, en la parte superior, ¿cuál va a ser? Ese esfuerzo de 150 va a pasar a ¿cuánto da? 28,5. ¿No? Entonces, ya a la altura de la arcilla, ya va a llegar un esfuerzo es de 28,5 kilómetros por metro cuadrado. Y así va a ir bajando. Entonces, para el punto 12,45. medio, ¿cuánto? 12,45. 12,45. Y para el inferior, 6,75. ¿sí? Ahora sacamos el promedio. ¿Se acuerdan? Es un sexto de el esfuerzo superior más 4 veces el del medio más el inferior. Entonces, el superior me dio 28,5 más 4 por 12,45 más el inferior que sería 6,75. 14,2. ¿Listo? A ver, ¿qué nos falta? Perdón. Ya tenemos el esfuerzo efectivo, tenemos el esfuerzo promedio, la altura, los coeficientes y relación de vacíos inicial. Ya no nos faltaría nada. ¿Sí? Entonces, el asentamiento por consolidación primaria sería el C sub C, que es 0,32 por HC, que dijimos que era 2,5 sobre 1 más la relación de vacíos inicial, 0,8, que multiplica, perdón, al esfuerzo efectivo, 57,5 más el esfuerzo promedio sobre el esfuerzo efectivo. ¿Cuánto daría? 0,55 metros. ¿Cómo? 0,55. 0,55. Este sí, tuvo un asentamiento
grande. Y ahora, ¿cuánto tiempo se requiere para que se presente el 60% de 0.55? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llegaría a ese asentamiento? Entonces, coeficiente de consolidación me da el tiempo que voy a implementar para la consolidación real. En este caso, de acuerdo al porcentaje del tiempo teórico, que sería el 60%, ¿sí? Entonces, C sub B será igual al tiempo teórico por la altura de drenaje al cuadrado sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la trayectoria de drenaje? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Recordemos la definición. Trayectoria o camino de drenaje. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál sería esa trayectoria? Es decir, ¿cuál sería el mayor recorrido que una partícula de agua tendría que realizar para salir de este estrato que tenemos aquí, de 2.5 metros? 3 metros, profe. H sería igual a 3 metros. ¿Quién está de acuerdo con eso? Ahora esos metros, 3 metros, ¿de dónde lo mediste? ¿De dónde a dónde? De Eh, 5.5. Se lo tomé ¿No? desde la superficie de nuestro estrato de interés. ¿Desde aquí Sí, señor. hasta dónde? Hasta la superficie. ¿Hasta acá? Sí, señor. O sea, el agua va a hacer todo este recorrido. ¿Quién está de acuerdo con esa apreciación? Y si coincide con la definición. Es el recorrido de mayor longitud que la partícula de agua tomará para alcanzar la superficie de drenaje. ¿Cuál es la superficie de drenaje? Sería 0.5 entonces hasta el nivel freático. Desde aquí hasta acá. ¿Sí?
Mira la consolidación. En este caso, consolidación, o estamos en consolidación primaria. Para que se dé la consolidación primaria, ¿sí? Causado por la expulsión de agua de los vacíos. Entonces, si estamos aquí, ¿dónde estarían los vacíos? Es decir, el agua que está dentro de cuáles vacíos, de aquí, de todo esto. Bueno, de todo esto para la primera respuesta que tuvimos, todos estos vacíos. La segunda, los vacíos estarían aquí. ¿Sí es así? Y así se está analizando. Ok. Pero entonces, ¿los vacíos son de la arena o de la arcilla? También la arena. ¿Cómo? Ah, Los vacíos de la arena. Sí, si el agua está aquí y sale, está el agua en los vacíos de la arena. Entonces sería 2.5. ¿Y qué dijimos? Que la arena no presenta consolidación. Es decir, el esfuerzo que esto va a aplicar va a generar tal esfuerzo que el agua que está aquí en la arcilla va a comenzar a salir. Eso es lo que genera la consolidación, que salga el agua, pero del material arcilloso. o sea que serían 2.5, pero de la arcilla. 2.5, diría yo ahora. 2.5 de la arcilla, es decir, vendría acá. Ahora, si aquí abajo tuviésemos otro terreno arenoso, pues la trayectoria de drenaje sería la mitad, ¿sí? Porque el agua podría salir hacia arriba o hacia abajo. De los vacíos que tenga la arcilla del estrato que estamos evaluando. Entonces, esa altura o trayectoria de drenaje es de la arcilla. Entonces, sería 2.5 metros. Entonces, si despejo el tiempo, bueno, me toca mirar cuánto es el valor de T para el 60% de la consolidación. ¿Cuánto sería para el 60%? Si quieren, utilicemos la ecuación. Pi entre 4 por 60 entre 100 al cuadrado. Y debe dar 0.287. Me dio 0.471. También 0. 0.287 será 0.287 por 2.5 sobre el C sub B, que me lo da el ejercicio, 2.68 por 10 a la menos 3. Metros por minuto. Es metro. Es decir, que ese tiempo me queda en minutos.
670 minutos, 669 minutos. ¿Cómo? 669 minutos. 669. Sí, señor. Si lo llevamos a horas, 11.15 horas. entonces, para que se presente el 50% de la 60. consolidación, el 60%, es decir, el 60% de 55 centímetros, pues pasarán 11.15 horas. ¿Listo? Pero bueno, vamos a regresarnos aquí un poquito a ver cuál ecuación utilizaron para determinar el Ah, no, T para el 60%. ¿Esta o esta? profe, ahora veo que no había elevado al cuadrado. El segundo término. Sí, está bien tal como está. Ok. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eh, trabajen o determinen el asentamiento total. O sea, ahora Hasta este encontrar el espesor. elástico y sumarle este. Es decir, deben encontrar el asentamiento elástico el asentamiento elástico de la arcilla y sumarle el que acabamos de encontrar. Y Asuman el módulo de elasticidad para la arena de 25.000 kilonewton metro cuadrado. Es decir, que esta arena aquí también tengan ese módulo de elasticidad. ¿Listo? Y lo revisamos entonces en la próxima clase. ¿De acuerdo? Vamos a detener la grabación. Y dejamos